Durante los últimos años, los residuos producidos por actividades humanas han traído consigo la contaminación del medio ambiente, generando alarma y preocupación en la actualidad. A consecuencia de este problema, profesionales e investigadores ambientalistas se encuentran en la búsqueda constante de nuevos métodos y procesos para la reutilización de desperdicios. Para contrarrestar los problemas de contaminación ambiental, se propone la reutilización de los residuos de plástico PET, polietileno tereftalato, como componentes de materiales de construcción ecoamigables, solución que disminuiría el volumen de los residuos y también aportaría a la producción de nuevos materiales de construcción, ligeros, eficientes y con el objetivo de ayudar a la conservación del medio ambiente. En el país no existen muchas investigaciones acerca del uso del plástico PET y su aplicación en la construcción nacional. Por eso hoy, el Grupo 1, conformado por Geraldine Berríos, Vladimir Espinosa, Carlos Mayhuasca, Emerson Otiniano y quien les habla, Carlos Taipe, les trae la investigación titulada Intervención del porcentaje de dosificación de PET en la albañilería en las propiedades físico-mecánicas de ladrillos de concreto. Antecedentes. Raman y Mai en el año 2013 publicaron en la Revista Internacional de Investigación y Tecnología en Ingeniería su artículo científico titulado Investigación de residuos de botellas de PET como agregados en morteros de mampostería, en donde se encontró que la inclusión de rellenos de PET de desecho en la composición del mortero da como resultado inicialmente una fuerte disminución en la resistencia a la compresión del ensayo. Pero una menor resistencia a la compresión no es mala para un material. Bueno, sí, pues una menor resistencia a la compresión significa que el peso máximo que resiste cierto material es menor. Sin embargo, es muy positivo ver que la reducción es menor luego de aumentar la dosificación de PET, lo cual se puede observar en la tabla de la izquierda. Zabaela Arteaga, en el año 2015, realizó una investigación titulada Diseño y desarrollo experimental de materiales de construcción utilizando plástico reciclado, en el que se determinó la resistencia a la compresión para muestras de ladrillos PET con relación entre cemento y plástico PET, las cuales se muestran en el cuadro de la derecha. De eso se concluye que una menor dosificación de PET contribuye a una mayor resistencia a la compresión. Además, en esta investigación se halló que los elementos creados con cemento y PET tienen una alta resistencia al fuego, por lo que se considera un material combustible de muy baja propagación. Flores Guillén, en el año 2018, realizó su investigación titulada Elaboración de elementos prefabricados de concreto con la adición de plástico PET, en la que se encontró que muestras con relación de agua entre cemento de 0.55, 0.6 y 0.65 reducen su resistencia a la compresión mientras mayor sea la dosificación de plástico PET. Echevarría, en el año 2017, realizó su investigación titulada Ladrillos de cemento con plástico PET reciclado, donde se encontró que las propiedades físicas de tres tipos de ladrillos de concreto PET con dosificaciones de 3, 6 y 9% de PET, comparado con el ladrillo patrón, que tiene 0% de PET, no varía sustancialmente. Planteamiento del problema. Los plásticos PET son responsables en gran medida de la contaminación de hoy en día. Estos se producen a diario y tienen diferentes destinos. Solo ubicándonos en Lima, según el INI, el principal destino es el botadero a cielo abierto, con 71.5%, relleno sanitario con el 29.9%, quema de basura con el 22.1%, reciclaje con 20.9% y un 3.8% las municipalidades los vierten en los ríos y lagunas o en el mar. Cuando son incineradas liberan toxinas al medio ambiente, las cuales contribuyen al calentamiento global y otras que pueden causar enfermedades respiratorias y hasta generar cáncer en la población, según Eliar Lorenzo Tavilo. De todo lo mencionado, se plantean las siguientes hipótesis. Hipótesis general. Hay intervención del porcentaje de dosificación de PET en la albañilería en las propiedades físico-mecánicas en los ladrillos de concreto. Hipótesis nula.
No hay intervención del porcentaje de dosificación de PET en la albañilería en las propiedades físico-mecánicas del ladrillo de concreto. Hipótesis alterna. Sí hay intervención del porcentaje de dosificación de PET en las propiedades físico-mecánicas del concreto. Y se tienen las hipótesis específicas. No hay intervención de la proporción de PET reemplazado en las propiedades físico-mecánicas del ladrillo de concreto. Sí hay intervención en la proporción de PET reemplazado en las propiedades físico-mecánicas de ladrillos de concreto. No hay intervención de la relación de agua y cemento en las propiedades físico-mecánicas de ladrillos de concreto. Sí hay intervención de la relación de agua y cemento en las propiedades físico-mecánicas de ladrillos de concreto. Para esta investigación se tienen las siguientes variables. Variable independiente. Porcentaje de dosificación de PET en albañilería. Y variable dependiente, propiedades físico-mecánicas del material de albañilería. Eso es todo por mi parte. Ahora les paso con mi compañera Geraldine. Gracias, compañero. Prosiguiendo con el tema, los objetivos de su investigación son los siguientes. El objetivo general es determinar la intervención del porcentaje de dosificación de PET en la albañilería, en las propiedades físico-mecánicas de los ladrillos de concreto. Como objetivo específico, tenemos determinar la intervención del porcentaje de dosificación de PET en sus propiedades físico-mecánicas. Y el segundo objetivo específico es determinar la intervención de la relación de agua y cemento en sus propiedades físico-mecánicas del ladrillo de concreto. Como marco teórico abordaremos el origen del plástico. En 1860, el primer plástico se origina como resultado de un concurso estadounidense en el que tenía como tema principal crear un sustituto para el marfil, el cual el invento ganador fue un tipo de plástico llamado celuloide. En 1907 se inventó la baquelita, el primer plástico llamado o calificado como termoestable. Otra de sus características era que eran resistentes al agua y al calor moderado, y debido a ello se extendió hasta los objetos domésticos. En 1957 aparece el propileno, formando parte de piezas de automóviles. En 1967 se utiliza el polietileno como material para las botellas de plástico. Las propiedades de los plásticos. Las propiedades mecánicas son la resistencia a la tensión, resistencia a la compresión. La resistencia a la tensión está entre 59 a 72 megapascales y su resistencia a la compresión está entre 76 a 128 megapascales. Tiene una baja densidad que está entre el rango de 1,34 a 1,39 gramos por centímetro cúbico. Son resistentes a la corrosión debido a su baja porosidad y a las reacciones iónicas. Una dificultad grande para biodegradarse, porque los plásticos PET tardan entre 1000 años en biodegradarse. Residuos de plásticos a nivel nacional. En los últimos años, por el incremento de la población y los bajos hábitos o los malos hábitos de consumo, se observa que hay un incremento en la generación de residuos sólidos y en específico de las botellas de plástico, siendo por toda la población el 3,63% de todos los residuos sólidos
siendo 3,63% del total de los plásticos de PET. Pero ¿cuál es el destino final de la basura recolectada? Pues solamente se utiliza el 20,9% para el reciclaje, pero ¿cuándo son todos los residuos sólidos? Son por año data de 6,7 millones de toneladas por año. Solamente sabiendo que el 61,5% es para el botadero y el 22,1% lo queman, siendo eso también peligroso para el ambiente y para un propio humano. Le doy paso a mi compañero Vladimir. Vladimir. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el reciclaje de plásticos. El reciclaje de plásticos es un proceso de recuperación de los desechos con la finalidad de su reutilización para la fabricación de nuevos productos. Esto debido a que se ha generado un gran problema ambiental por la acumulación de los plásticos. Flores en el 2018, en su tesis, clasifica en 4 tipos al reciclaje de plástico. Uno de ellos es el reciclaje primario, también conocido como el reciclaje in situ. Este tipo de reciclaje trata principalmente en la utilización directa de plástico. Su uso lo encontramos en el cultivo de las plantas. El secundario se realiza a partir de residuos postindustriales que mediante tratamientos térmicos son transformados en pellets. El reciclaje terciario se realiza mediante procesos térmicos en los que se suministra calor al plástico. Ello involucra un cambio químico, ya que los nuevos compuestos pueden utilizarse como materias primas. Y por último, el reciclaje cuaternario o valoración energética. Consiste en el calentamiento del plástico con el objetivo de usar la energía térmica liberada, es decir, es usada como combustible para reciclar energía. Bien, ahora vamos a ver la clasificación del plástico. El polietileno tereftalato, más conocido por siglas como PET. Sus usos están en los envases de las bebidas, de las gaseosas, de las aguas, también de los aceites. El polietileno de alta densidad, por sus siglas PEAT. Esto se encuentra en los empaques, en los aislantes, en las tuberías. El policloruro de vinilo, más conocido como PVC, lo encontramos en los calzados, en el recubrimiento de los cables, en los guantes industriales. El polietileno de baja densidad, lo encontramos en las bolsas transparentes. Otro es el polipropileno, que lo encontramos en los juguetes, en los productos médicos, también en el sector automotriz. Y el poliestireno lo encontramos en los envases de los productos para las comidas. Bien, ahora específicamente nuestro tema es el polietileno tereftalato, PET. Este PET es un tipo de polímero que pertenece a los poliésteres. Además, por sus gran propiedades y su bajo costo, se ha convertido en uno de los materiales más usados en el mundo. En la fabricación de botellas es, por ejemplo, uno de ellos. Muestra de ello es que en el último ciclo ha aumentado 20 veces y se espera que acá, a unos 20 años, esto se cuadriplique. Bien, pase a mi compañero Emerson. Muchas gracias, Vladimir. Bien. Buenas tardes, ingeniero Tejada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, audiencia con todos. Bien. Yo, Emerson, voy a proseguir con la exposición de nuestra investigación. Ventajas y desventajas del PET. Bueno, empiezo diciendo que los productos de plásticos tienen una gran gama de aplicaciones y es importante conocer cuáles son sus ventajas y desventajas, por lo que se definen algunas de estas características. En ventajas, no requiere de constante mantenimiento, ahorro materiales, prima y energía. Es moldeable pudiéndoles dar la forma deseada.
soporta altas y o bajas temperaturas. Disculpa, Emerson, que te interrumpa. ¿Por qué nos dices que el plástico resiste a altas temperaturas? ¿No que se caracterizaba por su rápida degradación al calor? ¿Podrías aclararme eso, por favor? Buena pregunta, Vladimir. La idea general es que los plásticos normalmente no se consideran materiales resistentes al calor, pero la verdad es que existen familias enteras de polímeros de altas prestaciones que pueden utilizarse a temperaturas continuadas de más de 150 grados y hasta más de 300 grados centígrados, dependiendo de las condiciones de servicio. Estos materiales se caracterizan por sus elevadas temperaturas de transición vítrea y fusión. En ventajas tenemos ahora que posee una gran resistencia a las sustancias químicas, líquidas y gases. Bien, ahora pasando a las desventajas. No todos los plásticos son reciclables, son desechos de difícil solución, poco manejo de la recolección y disposición final de los residuos, material inflamable, no recomendable utilizar en recubrimientos, y material poco convencional y poco utilizado en la actualidad como material de construcción. Bien, ahora tenemos el plástico PET y su impacto ambiental. Los plásticos están hechos de petróleo y gas natural, siendo estos teniendo sus propios impactos en el medio ambiente y en el clima global. Una botella de plástico tarda cientos de años en degradarse, 150 cuando se encuentra expuesto al medio ambiente y 1000 años cuando se encuentra enterrados en vertederos. Es uno de los mayores contaminantes que genera el consumidor contemporáneo, con una creciente participación del 40% de desechos plásticos, que representa, a su vez, el 45% del total de basura. Bien, ahora, reciclaje de PET en el Perú. En el Perú se producen cerca de 2.700 millones de envases PET, de plástico PET, anualmente, de las cuales menos del 35% son recicladas. Esta baja cantidad se debe principalmente a que el Perú fue uno de los últimos países en reglamentar el uso de PET reciclado. En la actualidad, la gran cantidad de desechos plásticos obliga a buscar nuevas alternativas para un desarrollo sostenible, lo cual genera nuevas empresas dedicadas al rubro, generando la oportunidad de trabajo formal, además de usos PET reciclados. Bien, ahora, el plástico en la construcción. Puede ser utilizado como reemplazo de materiales. Claramente esto hace variar sus características y propiedades mencionadas anteriormente. Y debido a sus características y resistencia, puede ser utilizado como divisorios, para muros, techos, pisos, o en otros casos para construcciones de edificaciones completas. Bueno, hasta aquí mi parte, les paso con el compañero Mayhuasca para que le detalle la parte metodológica. Gracias. Bueno, siguiendo con la presentación, nuestro proyecto de investigación tiene una variable independiente que viene a ser el diseño de mezcla de concreto. Este tiene dos dimensiones, la proporción de PET y la relación agua-cemento. La variable dependiente son las propiedades físico-mecánicas del ladrillo de concreto, que tiene por dimensiones a la resistencia a la compresión y la absorción. El método de tratamiento de nuestra investigación será del tipo experimental, ya que manipularemos la proporción de PET y la relación agua-cemento, y observaremos el cambio en la resistencia a la compresión y la absorción. Bueno, las etapas de nuestra investigación son dos: el diseño de mezcla. El diseño de mezcla se hará como describe Evelyn Echevarría en su tesis titulada Ladrillos de concreto con plástico PET reciclado, ya que obtuvo una buena trabajabilidad, consistencia y resistencia a la compresión. Y la otra etapa vendría a ser la elaboración de los especímenes. Las dimensiones de nuestros especímenes son 22 centímetros de largo, 13 centímetros de ancho y 9 centímetros de altura. La muestra control, que será nuestra muestra patrón, será de los ladrillos sin dosificación de PET. Tendremos una población de 216 ladrillos. La mitad de ellos la utilizaremos para el ensayo de compresión y la otra mitad para el ensayo de absorción. El ensayo de resistencia a la compresión. Según la NTP 339.604,
Requerimos 3 especímenes ya muestreadas que serán ensayadas a compresión. Estos especímenes los capearemos con yeso y cemento para obtener una superficie uniforme, para luego llevarlo a la máquina de ensayo calibrada. Bueno, la resistencia unitaria a compresión se calculará dividiendo la carga de rotura sobre el área de contacto, que vendría a ser el ancho por el aro. Y la resistencia a compresión característica vendría a ser el promedio de las resistencias unitarias a compresión de las 3 unidades menos la desviación estándar. El ensayo de absorción. Según la NTP 339.604, se necesita 3 unidades enteras. Estas unidades enteras serán marcadas, pesadas y registradas. Las unidades se sumergirán en agua que tengan una temperatura entre 15.6 a 26.7 por 24 horas. Se pesará los especímenes mientras estén sumergidos totalmente y suspendidos de un alambre de metal y se registrará los pesos. A este peso se le llama peso sumergido. Bueno, luego se retira del agua a los especímenes y se permite que se drenen por 1 minuto, retirándole con un paño húmedo el agua superficial visible y se registra el peso. Este peso se le denomina el peso saturado. Luego del proceso de saturación, se secará los especímenes en un horno ventilado. El horno debe tener entre los 100 grados centígrados a 115 grados centígrados, por lo menos 24 horas. Se tienen hasta que 2 pesadas sucesivas en un intervalo de 2 horas muestren que el incremento de la pérdida no es mayor al 0.2% del peso previo determinado. Se registra estos pesos y este peso se le denomina peso de secado al horno. La absorción se calcula como sigue. El peso saturado menos el peso del secado al horno sobre el peso saturado menos el peso sumergido por 1000. Bueno, nuestro cronograma de ensayos viene dado por la siguiente tabla. Tendríamos 12 tipos de diseño de mezclas, con cada relación agua-cemento y relación de porcentaje de PET. Para una relación agua-cemento de 0.55 y 0% de PET, el número de especímenes a ensayar de la resistencia de compresión será 3 y otros 3 especímenes para el ensayo de absorción. Lo mismo es para el diseño número 2, número 3, número 4. Y en total utilizaríamos los 208 especímenes para los 2 tipos de resistencias. Estos especímenes serán ensayados a una edad de 7 días, 14 días y 28 días para el ensayo de resistencia a la compresión de ladrillos y para el ensayo de absorción de ladrillos que viene dado por la NTP 339.04. Bueno, eso es todo. Gracias.